Muy buenas noches, Dios les bendice, paz y gracia del Señor. Acá nuevamente, día jueves de estudio bíblico acá en la EVA, Escuela Bíblica para Adultos. Adultos, jóvenes adultos, también, ¿por qué no decirlo ahí? Como dice, juveniles también. Bueno, comenzamos ya esta segunda clase. Cumplió con lo que habíamos dicho de que pudiera usted leer Hechos capítulo 18 y 19. Ahora, ¿cuál es la idea de que usted estamos estudiando el libro de Efesios y usted dice, mire, vaya a leer? Bueno, es porque en el libro de los Hechos sale el génesis de la iglesia de Efesios. Claro que sí, pues. Ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, que es un capítulo que a mí me impacta mucho, me gusta mucho, en el sentido de que ahí inicia, en cierta forma también se inicia la iglesia Kairos Coquimbo, la iglesia Kairos Sirquinú, o la iglesia Tiempo Oportuno, que somos ahora la comunidad Tiempo Oportuno. ¿Ya? Así que damos gracias al Señor porque este libro y este capítulo en sí, ¿verdad? Está compartiendo ahí donde el apóstol Pablo llega a Corinto y conoce a un matrimonio. Acá dice a Aquila y Priscila, natural de Porto, que ellos habían sido expulsados de Italia de un edicto de Claudio, ¿verdad? Que había dado un edicto de que todos los judíos salieran de Roma. Ahí llegan a Corinto y se juntan ahí, ¿verdad? El Señor ahí en sus planes. Usted sabe que nada ocurre por casualidad, sino que Dios siempre metiendo su mano ahí, la diosualidad de Dios, valga la redundancia, y se reúnen y además participaban de la misma profesión o del mismo oficio, como usted quiera llamarle. Eran hacedores de carpas, ¿ya? Y trabajaban mucho para los romanos, sobre todo para el ejército. Otros dicen que podría trabajar el cuero, ya que también obviamente se usaba mucho en lo que es la vestimenta de los soldados romanos. Pero ahí comienza todo un proceso donde el Señor habla directa a Pablo y le dice que no se vaya de Corinto, sino que se quede ahí para trabajar ahí en la profundidad, porque él tenía mucho pueblo, ¿verdad? Y además respalda su ministerio y dice, nadie te va a hacer nada porque yo estoy contigo, ¿ya? Son los versículos 9-10 del capítulo 18. Así que ahí se comienza, ¿verdad? Todo un proceso que viene a fortalecer todo este trabajo. Ahí también dentro de todo ese proceso aparece otro nombre, Apolos, ¿verdad? Un hombre eminentemente usado por Dios, un evangelista, un hombre que predica, pero con mucho power, diríamos los lolos ahora, ¿no? Con mucha efusión, con mucha emoción, con mucho carisma. Pero le faltaban un par de detalles, ¿verdad? Y viene Priscila y Aquila, porque después va cambiando, en el Hechos 18:2, donde dice un judío llamado Aquilas, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. ¿Y por qué digo esto? Porque se nota que Priscila era la que tenía el don de la enseñanza, ¿verdad? Y comienza a ministrar a este Apolos, que ya tenía seguidores, y no era cualquier persona, sino que ya tenía seguidores, ¿verdad? Así que vamos al capítulo 19, donde ya apóstol Pablo en su segundo viaje ya llega a Éfeso y ahí comienza a formar la iglesia de Éfeso con la perspectiva, ¿cierto? Levantar algo potente. Hechos capítulo 18, versículos 3, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo en el versículo 4, el libro de los Hechos capítulo 19, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Comienza a ordenar, ¿te das cuenta? A direccionar, lo mismo que hizo Aquilas y Priscila con Apolos. Acá también está refundando ya todo este proceso. Y aquí tenemos algo tremendo que normalmente se predica, ¿cierto? Cuando Pablo y Silas ya comienzan a ministrar en el pueblo, y había una mujer que veía la suerte, que era pitonisa, que tenía ciertos talentos o dones, obviamente del enemigo, y decía constantemente, estos son hijos del Dios Altísimo, este sí son usados por Dios, estos son... Y no por poco tiempo, ¿verdad? No por poco tiempo, sino que fue algo bien continuo, hasta que Pablo se da vuelta en una de estas y le dice, ya, a ese espíritu, sal fuera. ¡Wow! Y ahí la cosa, pues, oiga, comienza a ponerse color de rosa, porque había expulsado al demonio adivinador, porque recuerde que son pocas las personas, por no decir ninguna,
las que tienen capacidades en esta índole, que vengan con ella. Siempre hay un demonio, hay un ente espiritual, ¿verdad?, que está moviendo esto y sale fuera, y obviamente el dueño de esta mujer, ¿verdad?, se levanta en ira y se va en contra de Pablo y dice que están escandalizando ahí todo el asunto. Aquí uno empieza a entender, y lo que vamos a estar estudiando en el libro de Efesios, empieza a entender por qué es esta lucha, que no es una lucha solamente espiritual entre las huestes del enemigo, ¿verdad?, y el ejército de nuestro Señor, sino que aquí hay cosas que se tienen que ver lo mismo que vemos hoy día. Aquí hay luchas de poderes, como dice por ahí un caballero en la tele, aquí hay poderes fácticos detrás, ya hay economías, hay cosas que se están dando constantemente, y ahí es donde uno comienza a abrir un poco el paradigma y empieza a mirar para otro lado, y ahí dice, wow, sí, en realidad aquí la cosa que darse desde otra perspectiva. Bueno, y ahí Pablo, al retirarse de Éfeso, los ancianos la lloraron y todo, pues. Bueno, ese es un poco resumiendo el libro de los Hechos, capítulos 18 y 19, donde está la fundación en el segundo viaje de Pablo, ¿cierto? Y después de ahí, recuerde que estuvo bastante tiempo, ahí lo estaremos viendo. Que usted anota ahí el texto de memoria para esta clase, Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor normalmente crece en la aflicción, la iglesia crece en la persecución, la iglesia crece, ¿verdad?, cuando estamos ahí siendo en cierta forma aprobado, ahí usted crece, yo crezco. El hombre, la mujer de Dios crece en la aflicción, crece en el desierto. Ya cuando el pueblo de Dios, cuando tú y yo estamos quietos, la verdad es que nos acomodamos al confort, ¿verdad? Y nadie nos saca de ahí. Es lo que pasa con las personas que hemos estado predicando, ¿verdad?, de la iglesia híbrida, de aquellos hermanos que se acomodaron de tal forma, todo por esta línea de redes sociales, que ya no saben lo que son, sinceramente, porque su relación con Dios comienza a bajar. Y la palabra del Señor, que debe ser poderosa para que la iglesia crezca y se extienda, viene a bajar. Ese es el texto de memoria para la próxima clase. La iglesia de Éfeso fue afortunada, oiga, una iglesia tremendamente bendecida, había recibido el ministerio del apóstol Pablo. ¿Quién no quisiera en este tiempo tener a tremendo varón de Dios frente? Sería complicado porque el apóstol Pablo iba de frente. Ya no es como su pastor Jaime, que busca el tiempo, el lugar es preciso para decirle o no decirle, o de repente guardamos silencio, de repente dejamos los devocionales y guardamos silencio, preguntamos si quiere o no quiere. No. Si en este momento comunidad de tiempo oportuno tuviera al frente el apóstol Pablo, creo que muy pocos quedarían. Incluso hasta el pastor podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar otro rumbo, porque ahí la cosa, ¿verdad?, era compleja. Así que Éfeso fue afortunado al recibir al ministerio del apóstol Pablo. ¿Te imaginas tener entonces a Pablo como tu pastor? ¡Wow! ¿Cierto? Como está la vida ahora, como vemos, como sentimos, como creemos, ¿cierto? Algunos tirados para una distancia, otras tiradas para el otro el lado político, el otro al lado de izquierda, derecha o centro, otro yo estoy por la economía, yo estoy más que nada por esto, yo estoy más que nada por los estudios, yo creo que yo estoy por la familia, porque el pastor Jaime dice que después de Dios viene la familia, así que bueno, ¿cómo sería la cosa? La iglesia de Éfeso necesitaba un pastor a la altura de Pablo, ya que la iglesia tenía muchos enemigos. Sí, pues, ya algunos están despiadados como fieras. Eso lo dice ahí en 1 Corintios 15, versículo 32. Mire, para que usted lo vaya notando también. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahí el apóstol Pablo se confrontó ahí. ¡Wow! ¿Ya? Con la muerte misma. Estaba en el centro de Babilonia. Estaba en el centro del infierno. Ahí estaba peleando, ¿verdad? Codo a codo, anunciando a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto explica aún más la preocupación de Pablo con la congregación que se estaba formando en Éfeso. Así que no es de extrañar que su ministerio fuese allí tan largo. Sí, porque Pablo en la primera instancia fue así, pasamos, pero después se quedó 3 años. 3 años para fundar una iglesia. 3 años para corregir una iglesia. 3 años para poner después al frente
hombres de Dios que se quedaran ahí pastoreando, porque él siguió sembrando, ¿verdad? Construyendo iglesias. Fue muy dificultoso para el apóstol Pablo y sus colaboradores trabajar en esa instancia. Cuando se fue de Efeso, estaba tranquilo y confiado de haber hecho todo el trabajo. Yo creo que con 3 años, sí. Uno recuerda la experiencia personal, ¿verdad? De llegar acá a Coquimbo y ver estos 3 años, los primeros 3 años, sí fueron relativamente complejos, pero también vimos cómo la gente iba llegando, se iba convirtiendo, iban llegando las familias pequeñas y grandes para conformar la iglesia, ¿verdad? Y cómo uno tenía que ir trabajando familia por familia, persona por persona, con muchas problemáticas, con muchas situaciones muy complejas. Ahí el Señor fue dando las directrices para hacer el trabajo encomendado por Dios. Mire lo que dice Hechos 20:27. Hechos 20:27. Porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que Pablo recibió de Dios, de Jesucristo en este caso, lo virtió en la iglesia de Éfeso durante estos 3 años. Todo. No escondió nada, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hemos tratado de compartir con usted. Mire, estamos a puerta de cumplir 20 años. Como iglesia, como comunidad, tiempo oportuno, sí. Mandados por la corporación y por Kairos Santiago, ahí con nuestro pastor Julio, ¿verdad? La pastora Nelly, respaldada por el IMGES. Y cómo desde ese tiempo hasta ahora hemos vertido todo lo que nosotros sabemos. ¿Han habido cambios? Claro que han habido cambios. Cambios culturales, cambios importantes, ¿verdad? Llegamos acá, una proyección de levantar, pero no sabiendo muy bien cuál era la perspectiva, la visión, la cosmovisión, la misión también, ¿ya? Y eso lo fue entregando al Señor. Por eso Pablo le dice acá a la iglesia, no he rehusado anunciaros, ¿ya? No he rehuido en compartir del reino del Señor. Y nosotros hemos compartido todo, y lo que estamos aprendiendo lo estamos compartiendo con usted. Fíjese que es tan importante este taller que compartimos en nuestra comunidad del 1 al 6, ¿ya? Que la verdad es que el que no lo ha tomado es porque no quiere aprender. Ahí está la base sólida, el cimiento y el sobrecimiento que el Señor nos entrega para proyectarnos como iglesia. Así que es hermoso saber que esta iglesia, habían varias personas que perseveraron allá, ¿ya? Siempre obviamente nombramos a Pablo, y cuando estábamos a Pablo con Silas, ¿verdad? Pero aquí pasaron muchas personas, ¿ya? Lo nombrábamos a Priscila y Aquila, Polos, ¿ya? Pero también pasó por ahí el hermano Timoteo, también pasó por ahí el apóstol Juan. ¿Qué le parece? Cada uno de ellos tuvo parte en la edificación de la iglesia para que se consolidara en el tiempo, para poder edificar la iglesia que Dios necesita o necesitaba en ese lugar de Éfeso. Ponemos en paralelo para nosotros, Dios ha ocupado diferentes instrumentos en el tiempo para ir solidificando ya la iglesia, y podamos nosotros cumplir cabalmente el propósito de nuestro Señor. Así que por eso la iglesia es una de las más sobresalientes del primer siglo de nuestra era. Pablo, Aquila, Priscila, Apolo, Silas, Timoteo, el apóstol Juan, ya, hombres usados por Dios. Hay un privilegio tener un par de apóstoles ahí, hombres que estuvieron con un tú a tú con el Señor. ¿Qué le parece? Hermoso, ¿verdad? Por eso la guerra que había ahí, cuando hablamos de ir ahí en medio de Babilonia, decía yo delante, en Hechos capítulo 19, versículos del 24 al 29, dice así, que estamos hablando de la guerra que se presenta entre Jesús y Diana, pues, que era la reina de Efeso, ¿ya? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente
hay peligro de que nuestro negocio, dice Demetrio, ¿ya?, venga a desacreditarse, sino que también en que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien, remarque ahí, toda Asia venera y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es diosa de los efesios! ¡Grande es Diana, diosa de los efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Dos personajes ahí que eran creyentes, ¿verdad? Y eran los colaboradores del apóstol Pablo. Entonces ya podemos visualizar el conflicto que estaba, pues. Un conflicto mayor, ¿te das cuenta? No es solamente la guerra de las potestades en las huestes celestes acá arriba, entre el ejército del Señor, decíamos al principio, y las huestes del enemigo. No es solamente eso, sino que estaban, ¿verdad?, ahí en la tierra con problemas reales, genuinos, ahí del día a día. Cuando Pablo expulsó el espíritu inmundo de la pitonisa, al hombre se le vino la ganancia abajo, pues. Se le echó a perder la pega, porque de ahí le llegaba el dinero. De los templecillos de plata de la diosa Diana, ¿verdad?, le hacían comercio, y estudiando un poquito de la historia de la ciudad, la que movía toda la economía. O sea, la parte religiosa movía toda la economía. Como cuando en el tiempo preciso gente va a la fiesta de la tirana, por ejemplo. O para aquí nos vamos tan lejos. Cuando acá estamos de fiesta acá en Andacollo, la fiesta chica y la fiesta grande. ¿Cómo se mueve el mundo, ¿verdad?, alrededor? El rural sobre todo. Yo he escuchado a muchos que ahora perseveran en el reino, ¿verdad? Pero ellos eran participantes, ellos eran de los que caminaban hacia allá, ellos eran los que bailaban, ellos eran los que llevaban la cosa ahí, ¿verdad? De los bailes y todo, así que hay una lucha constante. Ahora pongamos el paralelo ahora. ¿Y ahora cómo es? ¿No es una lucha cuerpo a cuerpo acá en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo está peleando con varias instancias de idolatría, donde tenemos la cruz del milenio, que es una tremenda obra, ¿verdad?, arquitectónica, y que es el símbolo de nuestra ciudad de Coquimbo. En este mes estamos de aniversario, celebramos 155 años de la fundación de Coquimbo. Ya, una tremenda mole. Pero también tenemos una mezquita. ¿No hay luchas ahí? No hay constante ahí, donde ellos están preocupados de que el evangelio no avance. ¿Ya? ¿Y para qué ponerlo en contexto ahora de la lucha de pensamiento? ¿Ya? Donde están queriendo acallar la palabra del Señor, la quieren modernizar, la quieren cambiar, ¿ya? Hay un posmodernismo que se llama un posmodernismo líquido. Mira lo que están diciendo ahí, ¿ya? Donde el posmodernismo es que todo es relativo, el relativismo, ¿cierto? Posmodernismo. Sí, no, pero depende de. Sí, no, pero depende de. Ahora no, ya ni eso funciona, sino que es líquido, o sea, depende dónde estás tú y la forma que tú tienes. Entonces esto de la Biblia tiene que cuajarse acá y tomar la forma que tú tienes. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que cuando tú te confrontas con la palabra de Dios, cuando aparece el Espíritu Santo y nos convence de error y pecado, cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad?, hay un cambio real, genuino, potente, ¿verdad? Y una expresión real de nosotros hacia el amor de nuestro Señor. El Espíritu Santo nos hace entender y comprender lo que está establecido. Es un poco lo que hizo Felipe con el eunuco, ¿te acuerdas? Que a veces sabemos un par de cosas por aquí y por allá, pero viene la revelación de la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, y nos dice, esto es así, así, así. ¡Wow! Entonces se te caen los templecillos, lo que tú usabas antiguamente, cuando pasaba cualquier cosa, ¿verdad? Ibas donde la machi, ibas donde acá, ibas donde la bruja, ibas a leerte las cartas, a leer café, la coca, la arena, las conchitas, lo que... Y se daba esa cosa. Entonces ya podemos visualizar ya en la ciudad de Éfeso una tremenda lucha constante. Y no solamente una instancia religiosa, como decíamos, sino que también de orden económico, cultural, social y religioso. O sea, abarcaba toda la sociedad. Entonces, y eso que estaba en Efeso, eso también está ahora en nosotros. Tal vez maquillado, tal vez sí, pero es que una de las problemáticas de la diosa Diana era que esos grandes templos de la gran diosa Diana, esos se sustentaban
ya con prostitución. Voy a simplificar. Es cuando tú ibas a dejar las velitas, ¿verdad? Y a pagar tus votos al templo de Diana. Habían mujeres prostitutas y habían varones también que ejercían la misma profesión para ambos lados. Porque así se pagaban los votos. Se entregaba la ofrenda y también la carne, entre comillas, disfrutaba. Todo esto manejaba. ¿Y acaso no es lo mismo ahora? Como yo vuelvo a insistir, está un poquito maquillado, un poquito... Además que las leyes ahora nos respaldan para hacer esto y lo otro. ¡Wow! Veamos entonces dónde estaba ubicada la ciudad de Éfeso. Dice, Éfeso fue una ciudad estratégicamente que estaba ahí justamente entre dos mares, como un pasadizo, ¿ya? Compartiendo en importancia con Alejandría de Egipto y Antioquía de Siria. Como puerto, descansa en la parte más alejada del oeste del Asia Menor, hoy en día lo que es Turquía. El puerto más importante en el mar Egeo, en la ruta principal entre Roma y el este. O sea, su posición, ya fuera de todo lo que habíamos conversado, su posición estratégica en lo económico. Mira, hagamos un paralelo ahora. ¿Qué pasaría si ya el paso de aguas negras estuviera ya establecido? ¿Ya? Porque uno no entiende todavía por qué no se ha hecho. Porque hay poderes económicos ahí. Imaginemos que todo está ok. Entonces podríamos decir que el puerto de Coquimbo, recontra importante, ¿ya? Porque pasaría lo de Argentina, pasaría del Atlántico al Pacífico, y de aquí se movería para otro lado, pues. Se comenzaría a, como lo que está haciendo, porque en la ciudad de Coquimbo y en los alrededores, ¿verdad? Están los puertos secos que le llaman, grandes empresas para dejar sus containers y de ahí, ¿verdad? Hacer mandarlos a diferentes lugares del mundo. Es importantísimo. Esa también era como la importancia de Éfeso en ese... Bueno, recuerde que nuestro texto de memoria está en Hechos capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Hechos 19, 20. Y invitarles a que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algo que no entendió, por favor escríbame o escriban el info. Pregunte y eso yo lo estaré respondiendo en la próxima clase. ¿Ya? Y también decirle que el último jueves, Dios mediante, el último jueves de cada mes, vamos a estar haciéndolo presencial, Dios mediante. Depende de los aforos. Así que le animamos. ¿Ya? Y también le animamos a que nos podamos reunir el sábado en la casa del Señor, en el templo. ¿Te parece? Lo esperamos entonces. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. A ti, un Dios todopoderoso, eterno, alto y sublime, Señor Padre amado. Hoy escogimos, Señor amado, lo eterno. Hoy escogimos, Señor Padre amado, esperar en ti. Hoy escogemos, Padre amado, apartarnos de lo inmediato, apartarnos, Señor amado, de las pasiones emocionales y juveniles, Señor amado, Padre celestial, que constantemente están a nuestro alrededor. Señor, elegimos, Señor, lo eterno, elegimos, Padre amado, servirte a ti por sobre todas las cosas. Señor bendito, honranos con tu presencia, tu gracia sea con nosotros, Señor. Que esto que hemos aprendido hoy sea, Señor, puesto ahí en nuestra bitácora de vida, para que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, dónde apuntar en nuestras decisiones y en nuestro caminar, Señor amado. No en el orden político, cultural, social o religioso, sino que en alabarte a ti y caminar hacia la eternidad, donde estaremos eternamente alabando y bendiciendo tu santo nombre. Toda la gloria te pertenece a ti, Señor amado, y tu gracia sea en nuestras vidas. Lo rogamos, lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiempo oportuno dice amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, la paz del Señor.